Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Juanza en esta sección, sobre todo donde tratamos de contestar o de ayudar a justamente eso, cómo responder a una determinada objeción. Hoy vamos a ver un vídeo muy bueno sobre alguien que pretende refutar el argumento moral. Tengo que decir que, bueno, el vídeo ya lo he visto y realmente es alguien que no solo explica, digamos, sus afirmaciones a través de sus argumentos, sino que además lo hace de manera respetuosa, así que esto es algo muy bueno y positivo, dado que por lo general los ateos se dedican, los que evidentemente comparten su material en la web, se dedican a insultar y a burlarse de nuestra fe cristiana y además por lo general no proporcionan argumentos, sino que simplemente dejan caer sus afirmaciones y nada, como que si simplemente afirmar algo con eso fuera suficiente, ¿no? Pero bueno, el vídeo de hoy la verdad es que creo que está bastante bien, así que veámoslo juntos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. Eso, no se olviden de suscribirse y darle like también a este vídeo. Aprovecho para también hacer un poco de publicidad. Para empezar, recordemos que para el teísmo la existencia de Dios es una explicación tanto necesaria como suficiente de los valores y deberes morales objetivos. Por un lado, Dios por esencia es la plenitud del ser, de la deidad y el bien por excelencia. Dios no es bueno, sino que es el bien en sí mismo, Amén, lo que se hermanos. conoce como simplicidad divina. Por otro lado, Dios explica completamente la moralidad, siendo así suficiente su existencia y naturaleza para dar respuesta a todos los planteamientos morales lógicamente posibles. Esto deja como conclusión que algo es objetivamente bueno, tanto metafísica como normativamente, solo si Dios así lo determina en base a su naturaleza perfecta. Ahora, como hemos visto en los capítulos anteriores, la existencia de los valores y deberes morales objetivos pueden existir sin que eso represente la existencia de Dios. Por eso, cuando el teísta alega que sin Dios la moralidad objetiva no existe, comete un non sequitur. Bueno, yo esos vídeos no los he visto, capaz que le echaré un ojo, pero la verdad es que sí tengo mucha curiosidad de ver de qué manera argumenta respecto a que los valores morales objetivos pueden existir si Dios realmente no existiera. Porque pues me parece que, no sé, es algo demasiado. Creo que es algo que realmente no se puede hacer porque justamente Dios viene a ser nuestra vara, Dios viene a ser aquel que nos proporciona la objetividad. Sin Dios, lo que podría, digamos, lo que podríamos tener en realidad, y que además, y esto lo demuestra el hecho de que no necesitamos creer en Dios, es el poner en práctica nuestros deberes morales. Hay que hacer una distinción entre los valores morales y nuestros deberes. Digamos que los deberes son justamente esas cosas que nosotros hacemos en la vida práctica y que no es necesario que tengamos una creencia en Dios o que seamos cristianos incluso para poder hacer algo bien, para poder hacer algo bueno. Eso no es necesario. ¿Por qué? Pero porque esos valores ya los tenemos en nosotros, somos capaces de entender cuáles son, somos capaces de tener esa objetividad moral justamente, pero porque existen unos valores morales importantes y objetivos que finalmente se encuentran en Dios, como Él perfectamente lo estuvo diciendo. Él es el bien. El bien es parte de su naturaleza, es uno de sus atributos. Así que, bueno, estaría muy bien, la verdad, ver cómo argumenta en favor de una moralidad objetiva, de unos valores morales objetivos,
sin la existencia de ningún Dios. Uno de los problemas más grandes que el creyente debe afrontar a la hora de justificar la existencia de los valores morales objetivos dependientes de Dios se encuentra en Platón. En su diálogo El Autifrón, que se ocupa de la naturaleza de la piedad, Platón nos plantea la siguiente pregunta: ¿es el piadoso amado por los dioses porque es piadoso, o es piadoso debido a que es amado por los dioses? Posteriormente, Leibniz lo reformula de la siguiente forma: ¿lo bueno es bueno solo porque Dios lo quiere, o Dios lo quiere porque es bueno? Este capítulo pensé plantearlo en la serie de argumentos a favor del ateísmo, pero consideré que la refutación al argumento moral era más acorde. La formulación actual del dilema es así: algo es bueno porque así Dios lo valora, o Dios lo valora como bueno en base a sus características naturales. Podemos entenderlo de dos formas. Este es un falso dilema al cual ya se ha presentado una respuesta, pero veamos cómo él lo desarrolla ahora. Primero, un acto es bueno solo porque Dios determinó que es bueno. Y segundo, Dios quiere que hagamos lo bueno porque ciertos actos cumplen características intrínsecas que podemos definir como buenas. En primer lugar, si Dios determina que algo es bueno solo porque Él dice que es bueno, estamos aceptando no solo la arbitrariedad moral, sino un subjetivismo absoluto, donde por ejemplo el acto de violación no sería malo por sus características naturales, como el daño físico, emocional y psicológico, sino que sería malo únicamente porque Dios dice que es malo, sin implicaciones directas con las cualidades del acto, lo que nos trae a un problema enorme. Para Dios podría ser algo bueno violar en ciertas circunstancias, por lo que el teísta está obligado a aceptar dicho acto como algo bueno. Si miramos las principales religiones monoteístas, resulta que cuando un yihadista estalla durante un atentado, delante de su Dios todas esas muertes provocadas son algo bueno. Del mismo modo sucede en el Antiguo Testamento, cuando Dios manda masacrar mujeres y niños. Todo podría ser bueno. Bueno, con la primera parte estoy de acuerdo. Obviamente este es un problema. No podemos decir que el bien es aquello que Dios dice que es el bien, porque evidentemente en una situación podría decir que algo está bien o que algo es bueno, y en otra situación podría en cambio decir que esa cosa ya no es buena, sino que es mala. O sea, aquí estaríamos en el problema de en realidad de un relativismo moral también de parte de Dios. Así que este primer punto evidentemente no es acorde al Dios cristiano, al Dios de la Biblia. Pero no estoy de acuerdo con el último ejemplo que propone, porque no se compara en absoluto lo que hizo, lo que puede hacer un yihadista con lo que en cambio hacía Israel en el Antiguo Testamento. Son cosas totalmente diferentes. Dios usaba a Israel para llevar juicios justos y santos a ciertos pueblos y ciertas civilizaciones que en realidad llevaban una gran cantidad de tiempo cometiendo pecados atroces, y no solo por tanto el hecho de pecados como podría ser el politeísmo, como podría ser la adoración a falsos dioses o a ídolos, sino que estamos hablando de civilizaciones que practicaban cosas como por ejemplo sacrificios de bebés, prostitución sagrada y muchas otras cosas que realmente dañaban y destruían a las personas. Así que lo que hacía Dios era usar a Israel para poder llevar, como les decía, este tipo de juicio justo y santo a personas de las cuales actualmente yo creo que no habría nadie que estaría en contra de juzgarlas y de sentenciarlas, solo que Dios, en lugar de aplicarles una condena en la cárcel, les aplicaba directamente la pena capital, por lo tanto pena de
muerte, y eso también es algo que se hace actualmente. Hay muchas personas que no están de acuerdo con la pena capital, pero muchas otras que sí también están de acuerdo. Más allá de que uno esté a favor o en contra, la cuestión es que sigue siendo un tipo de condena que se puede, que se le puede otorgar a personas que realmente la merecen, debido a que sus delitos han sido brutalmente atroces. Así que no es en absoluto el caso, no se puede comparar con un yihadista que se hace explotar y que mata de esa manera a otras personas que, bueno, supuestamente son pecadores, pero pecadores ¿en qué sentido? En el sentido de que no comparten su fe. Y esas son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Una vez más, siguiendo la analogía entre un yihadista y las matanzas justas que efectuaba el pueblo de Israel como cometido de parte de Dios, a muchos otros pueblos. Y una cosa más para terminar con este punto, ¿ok? Dios no es que mandó a Israel a exterminar toda la población mundial, ¿ok? Dios usaba a Israel como método de juicio justo y santo solamente en esas ocasiones en las que se cruzaban determinados límites. ¿Ok? Así que esto no es así como él lo está planteando aquí. A esto el teísta alega que Dios jamás podría ver la violación como algo bueno, ya que va en contra de su naturaleza buena y justa. Esta respuesta es totalmente insuficiente, ya que si Dios es un arbitrario moral, implica que lo bueno y lo justo es determinado por Él. Violar y matar podría ser algo bueno y justo si así Dios lo quiere, ya que su interpretación es la única que importa. Dios es bueno porque Él mismo se dice a sí mismo bueno. Bueno, como decíamos, este no es el caso con el Dios de la Biblia, ¿ok? No es el caso con el Dios del cristianismo. No es que algo es bueno porque Él dice de forma arbitraria que es bueno y algo es malo porque Él dice también de forma arbitraria que algo es malo, ¿ok? Así que eso no es algo que nosotros los cristianos sostengamos. En segundo lugar, si Dios valora un acto como bueno en base a sus características naturales, implica que la moralidad es independiente y no proviene de Dios. Si este no existiera, un acto malo seguiría siendo malo, ya que los actos cumplen características intrínsecas independientes de cualquier opinión, y al también ser independientes de la voluntad divina, hacen de este ser algo innecesario. Con Dios o sin Dios, lo bueno y lo malo seguirían existiendo. Exacto. Y este pero tampoco es el caso de lo que creemos nosotros los cristianos. Nosotros no sostenemos que haya un tipo de ley independiente de Dios que por lo tanto esté fuera de él, dado que ese entonces es un tipo de ley a la cual él también se tendría que someter, incluso Dios, no solamente nosotros. Así que este tampoco es el caso de lo que nosotros sostenemos. Al dilema de Utifront se le han tratado de dar soluciones. Mencionaré las dos principales y la razón del por qué fallan. En primer lugar, la propuesta por William Lane Craig dice: no es el caso que Dios desee algo porque es bueno, ni tampoco algo es bueno porque Dios así lo quiere, sino que quiere algo bueno porque Él es bueno. Es decir, es la naturaleza de Dios lo que determina lo bueno. Dios es por naturaleza esencialmente compasivo, justo, equitativo, amable, amoroso, etc. Y debido a que Él es bueno, sus mandamientos reflejan necesariamente su naturaleza. Dios mismo es el bien, es el fundamento de nuestros deberes morales. Esta respuesta busca resolver el problema, pero en vez de eso lo vuelve todavía más problemático. La pregunta que se le debe hacer al teísta es la siguiente: ¿qué significa que Dios sea bueno? Esta pregunta la abordé superficialmente en el capítulo anterior, y es sumamente demoledora para el teísta porque no solo no tiene salida, sino que vuelve a caer en el dilema de forma más profunda.
Si el teísta dice que Dios es bueno porque es la plenitud del bien, de la deidad, etc., está obligado a justificar qué significa todo esto, en base a qué se hace dicho juicio de valor. El creyente no tiene un punto de referencia externo en el cual apoyarse para justificar los atributos de Dios, sino que debe hacerlo ya sea en Dios mismo, donde decimos que Dios es bueno porque Él mismo se dice bueno, o es bueno en base a las características naturales de la compasión, justicia, amabilidad, etc. El teísta vuelve a caer en el dilema porque debe buscar un punto de referencia externo a Dios para justificar que Dios efectivamente sea bueno, a no ser que quiera caer en el relativismo absoluto y la arbitrariedad divina. Bueno, por un lado, quizás, bueno, a simple vista podría parecer que esto sí es así, que él tiene razón, que esto tiene sentido, pero me parece que no es tan así como él lo está diciendo, porque, a ver, ¿qué es bueno? Bueno, en primer lugar, bueno es aquella cualidad que, por ejemplo, como lo propuso el doctor William Lane Craig, es un atributo esencial que le perteneciente a la naturaleza de Dios. El hecho de que él quizás no esté de acuerdo con eso no significa que esto deje de estar bien o de ser algo correcto. Y más allá de eso, hay algunas cosas en realidad que no se pueden probar con un grado de certeza absoluto, que no se pueden corroborar, mejor dicho, que no se pueden falsear como quizás a muchos hoy en día les gustaría, y que finalmente hacen de esta no posibilidad eh, un pretexto para al final no convertirse al cristianismo, no empezar a creer en Dios y no entregarle su vida, no entregarle su voluntad, bueno, básicamente no someterse al Dios que le dio la vida. Y la cuestión es que, como decía, hay muchas cosas que no se pueden probar o que no se pueden corroborar con ese grado de certeza que él está pidiendo. El hecho, por ejemplo, de que no podamos, no seamos capaces de demostrar con absoluta certeza, de corroborar que en realidad nosotros somos seres razonables, que realmente vivimos, y que en cambio, por otro lado, quizás simplemente estemos viviendo en una realidad ilusoria. Tampoco nosotros tenemos cómo poder demostrar que realmente somos personas razonables, que nos movemos por la lógica. ¿Por qué? Porque, pues, dado que todos somos así, no tenemos una manera externa de poderlo corroborar, ¿no? Desde afuera. Así que no hay alguien que tenga, no sé, algún otro tipo de facultad que esté más allá, pero que sea capaz también de entender nuestra facultad de la razón, nuestro raciocinio. Así que, ¿cómo puedes demostrar? A través de la lógica, que la lógica es lógica. Esto es algo que no se puede, porque para poder corroborar algo siempre uno necesita un tipo de fuente o algún tipo de cosa externa, algún tipo de cosa independiente. Y eso es algo que no podemos hacer. Sin embargo, no significa que tengamos que concluir que nosotros seamos simplemente, no sé, seres ilusorios, o que en cambio nosotros no seamos personas, no seamos seres lógicos, no seamos seres razonables. Esto no es así. Y además también, por otro lado, si quisiéramos seguir por este camino con todo el tiempo, tratando de pedir siempre una explicación más, pues lo que estaríamos tratando de hacer es simplemente intentar buscar siempre más explicaciones hacia atrás, pero las explicaciones hacia atrás no pueden ser infinitas. Tienen que haber algún momento en donde vamos a poder parar, porque número uno, o vamos a reducirlo al absurdo, ¿no? Y esto es algo que lo vemos muchas veces los que somos padres cuando nuestros hijos nos preguntan por qué, empiezan preguntándonos por qué de una determinada cosa y luego sigue a nuestra respuesta otro por qué y luego otro por qué y el otro por qué, hasta que al final uno llega a un momento donde dice,
espérate, para, no sigas, no preguntes más por qué, ¿no? Porque luego uno llega justamente a ese punto de reducir algo al absurdo. Y luego también, dado que esto es algo que no se puede hacer porque una vez más no se puede retroceder al infinito en cuanto a explicaciones, así como también en cuanto a muchas otras cosas. Tiene que haber un punto donde uno termina y ese punto finalmente no se va a poder, por lo tanto, corroborar de una manera externa o de una manera independiente o de una manera previa. ¿Por qué? Porque ese tipo de explicación en realidad no se va a poder obtener. Entonces, ¿qué es esto de que... ¿Qué significa que Dios es bueno? Bueno, significa que Él es el único que tiene en sí mismo, en su naturaleza, aquella propiedad de la bondad de manera ya totalmente actualizada. Él no es que lo tiene en potencia como nosotros, sino que ya lo tiene de una manera completa y absoluta en sí mismo. Y podríamos demostrar que realmente Dios es bueno, bueno, viendo la manera, por ejemplo, en la que Él actúa. Entonces, pues tendríamos un tipo de corroboración indirecta que nos podría ayudar a poder verificar esto, aunque no es exactamente lo mismo que aquí se está pidiendo. Entonces, viendo, por ejemplo, las cosas que Dios hace, que siempre actúa en pro del bien de la humanidad, del bien de toda la creación. Entonces eso podría ser una primera manera. Luego también nosotros podemos llegar al conocimiento moral, por lo menos a través de tres diferentes modos. El primero es a través de la intuición. No es necesario que estemos ahí reflexionando y razonando sobre, no sé, si por ejemplo es bueno, si está bien violar y maltratar y torturar a un bebé de 5 meses en cualquier circunstancia. No, de forma intuitiva enseguida decimos que no, que eso no está bien. No sé, también tenemos la otra manera que es la de tratar de ver por el bien del prójimo, ¿ok? Y por el bien de otras personas. Y si es que podemos tener puntos en común, ¿ok? Donde finalmente nos damos cuenta de que realmente algo está bien. Por ejemplo, alguien que, no sé, pretende relativizar la moral, entonces tendría que explicar por qué, no sé, a lo mejor insultarle debería estar mal, dado que si eso es algo relativo, no, ¿por qué? Porque evidentemente quiere ser tratado bien, quiere ser tratado con respeto. Así que, bueno, tenemos este punto realmente en común. A mí no me gustaría ser tratado mal, a él tampoco le gustaría ser tratado mal, así que un tipo de trato respetuoso y amable indica que ese también es algo, es una cosa buena y que por lo tanto tiene que haber un punto objetivo, en este caso con respecto a la moral. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que nosotros podemos corroborar que Dios también es bueno, dado que cuando trata con las personas, con los seres humanos, su primera intención siempre es la de amarnos, siempre es la de ver por nuestro bienestar. Así que esta es otra manera indirecta de poder corroborar que realmente Dios es bueno. Así que no es tan así como él lo está diciendo. En segundo lugar, el teísta trata de responder al dilema desde la teleología, afirmando que lo bueno se determina en base a su propósito. Por ejemplo, una escoba no es buena escoba si no sirve para barrer. La violación es mala porque el sexo se hizo para que haya mutuo acuerdo, etc. Esta respuesta es una especie de simplificación de la quinta vía atomista en base al propósito y el orden. Pero aunque en esta publicación no se busca refutar las vías, sí dejó claro que la defensa es insuficiente para invalidar el dilema. Como el argumento apela exclusivamente a agentes morales, se puede descartar el orden natural o universal, permitiendo un problema obvio. ¿Es bueno matar con un arma de fuego?
Un arma no es buen arma si no cumple su propósito de disparar a alguien. Del mismo modo, un cuchillo no es buen cuchillo si no sirve para degollar un animal. Nuevamente, Bueno, me parece que mm, esto tampoco, o sea, esto es que estamos en el desarrollo de un argumento, ¿ok? Y estas ya no son entonces solamente afirmaciones o ejemplos que uno eh, quiere poner, pero que no son los que no, no cree que a lo mejor son los únicos significados que se le pueden atribuir. Una pistola no necesariamente tiene que tener como propósito matar a alguien, tiene que tener como propósito disparar. Ahora, el uso que nosotros hagamos de esa pistola y aquella cosa o persona a la que le disparemos, eso va a ser otra cosa. Así que el propósito de una pistola no es en absoluto matar a nadie. Ese propósito es parte de la persona que impugna esa pistola y que finalmente decide disparar. Así que en este caso, el propósito de la pistola es bueno si la pistola es capaz de disparar. No si, si luego con esa pistola, con ese disparo que se hace, se mata a alguien o no. ¿Ok? Así que hay que separar las cosas. El cuchillo también. El cuchillo, ¿por qué? Para degollar. No necesariamente tiene que degollar. El cuchillo tiene que cortar. Luego, si nosotros decidimos degollar a un ser humano o a un animal, o a lo mejor simplemente cortar un trozo de filete o no sé, cortar un pedazo de papel con un cuchillo, ya esa será luego otra cosa. Así que no es así exactamente como él lo está diciendo. Y esto es es una distinción muy importante que es necesaria hacer, dado que una cosa es hablar en términos teleológicos de si algo es bueno o no, y luego es otra cosa, en cambio, hablar de bueno, estos ejemplos que él acaba de poner, dado que ahí ya se está haciendo un salto, se pasa del propósito que cumple una determinada cosa con aquello que finalmente nosotros decidimos hacer usando esa determinada cosa, ya sea una pistola o un cuchillo como en este caso, como medios para cumplir con un propósito que nosotros nos hemos propuesto. Así que hay una gran diferencia entre ambas cosas. estamos ante un relativismo absoluto. ¿Por qué la violación sería mala si el propósito del sexo generalmente es obtener placer y procrear? Si el violador disfrutó y además dejó embarazada a su víctima, implica que cumplió el propósito del sexo, por lo que fue algo bueno. Entonces, ¿qué características debe tener el propósito para que algo sea bueno o malo? ¿Que Dios determine arbitrariamente cuál es el propósito de algo o por sus características naturales? Aquí nuevamente, el propósito para determinar que el propósito de algo sea bueno o malo. Bueno, la parte intuitiva, como lo hemos dicho antes, o también el ver si eso es algo que, que es algo en favor del bienestar de esa otra persona, además de también mi bienestar. O sea que estos ejemplos que está poniendo, no sé, me parece que no son muy apropiados y que está cometiendo aquí una de las típicas falacias del muñeco de paja. Aquí esto es un espantapájaro porque está atacando algo que en realidad nosotros los teístas cristianos no sostenemos, ¿ok? Y, y nada, sigamos a ver qué más dice. Como se evidencia, nuevamente estamos ante el dilema. Este argumento es demoledor para el teísmo, puesto que demuestra que Dios no puede ser condición necesaria ni suficiente para justificar hechos morales, sino que sus implicaciones radican en la arbitrariedad o el relativismo absoluto, lo que destruye toda. Bueno, a esta conclusión hoy llegó porque quizás no entendió bien el argumento moral que nosotros los teístas cristianos postulamos, o es que simplemente está tratando de no seguirse por las ramas y acogerse a cualquier tipo de excusa para no someterse a Dios.
porque ese dilema tiene solución y sus diferentes postulados, sus argumentaciones en realidad, como lo estuvimos viendo, no tienen mucho sentido que digamos, más bien parece ser todos unos muñecos de paja y bueno, eh, eso no es así, lo que acaba de proponer aquí no es ni demoledor ni nada por el estilo para el teísmo cristiano. Las características morales del dios teísta. En cambio, desde el realismo moral naturalista no hay este problema, sino que se puede defender la objetividad moral en base a las características naturales de los actos, proposiciones e incluso pensamientos. ¡Wow! Ah, la verdad es que esto me parece que es algo que, bueno, insisto, me gustaría muchísimo ver cómo se puede proporcionar un tipo de objetividad moral desde una perspectiva atea. No se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos, los ateos. Algunos se van por la parte del convencionalismo, otros en cambio por el culturalismo, otros en cambio por la parte ética, pero pues la verdad es que en ninguno de estos casos termina viendo una objetividad moral. Así que me parece a mí que esta afirmación que acaba de proporcionar, que acaba de hacer, en realidad no tiene fundamento. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Bueno, ya está. Y así se termina el vídeo. Este es un breve análisis que quisimos hacer. Pues nada, como decía, me parece que no ha podido refutar en absoluto el argumento moral. Creo que él, como muchos otros ateos, pretenden encontrar respuestas completas y absolutas, libres de problemas, y eso es algo que nunca van a poder encontrar. Así que si están esperando eso para convertirse, pues nada, que sepan que vivimos en un mundo real y que eso en un mundo real no puede ocurrir, porque para que eso ocurriera tendríamos que tener un tipo de epistemología completa y absoluta, y eso es algo que nosotros no tenemos. Así que todos los argumentos que alguien pueda proporcionar, todos los postulados que puedan conformarlo, ya sea teístas versus ateos o cualquier otro tema, la verdad es que siempre en los argumentos, incluso también en las evidencias, en las observaciones, vamos a encontrar algunos problemas. Y bueno, pero no debería eso constituir un conflicto tan grande, porque, como decía, no somos omniscientes, no lo sabemos todo. Entonces siempre vamos a tener algún tipo de problema o algún tipo de error. Ahora, que esto finalmente signifique que porque un argumento pueda contener algún tipo de error o algo con lo que a lo mejor uno pudiera no estar de acuerdo, no significa que ese argumento no sea válido o que sea refutable. Eso no, en realidad no es así. Así que nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Esta es la respuesta que estamos dando y nada, les espero en el próximo vídeo. Que Dios les bendiga.